Jueves 30 de julio del 2026, en días recientes, prácticamente 70,000 personas cruzan una frontera muy particular que se encuentra en el norte de África, una frontera que divide al Reino de Marruecos del Reino de España, eh, pero precisamente en continente africano, que es la famosa ciudad de Melilla. Entonces, bueno, es una ciudad en la que viven 80,000 personas, por cierto. Entonces, de la noche a la mañana, 70,000, 60,000. Bueno, las cifras, como siempre, varían un poco, eh, pero bueno, lo que vemos es una cantidad de decenas de miles de personas entrando de la noche a la mañana, cruzando la valla fronteriza que separa estos dos países. Se habla ya, por supuesto, de un centenar de muertos, aunque, insisto, las cifras siempre bailan en este sentido, pero pues un centenar de personas que pierden la vida ante este intento. Y aquí viene lo bueno, queremos analizar el día de hoy con el doctor Rafael de la Garza Talavera, politólogo, un servidor, maestro doctorado, economista, pues este acontecimiento, ¿no? Y no verlo tanto como siempre lo hacemos en términos solamente de lo que aconteció el jueves, viernes, el fin de semana que acaba de transcurrir recién, sino pues darle un cariz sistemático, histórico a la lectura que vamos a hacer del tema. Em, Sabemos que el tema de la migración es un tema particularmente manoseado por tirios y troyanos, un tema que se presta mucho para la confusión política, para el juego político inmediato, insisto, para el manoseo en términos electorales, sobre todo en continentes como Europa, ¿no? Que sufren una crisis, por una parte una crisis de población, por otra parte crisis económicas, por otra parte crisis políticas sistémicas de estas democracias liberales, y que se ha tendido a hacer del migrante pues se pone sobre el migrante el dedo acusatorio, ¿no? Pero sin embargo, la migración tiene también sus particularidades. No es lo mismo la migración que vemos que se da desde Latinoamérica hacia los Estados Unidos que la migración que viene de países con culturas distintas, eminentemente musulmanes, hacia Europa. Son matices distintos que quizá con Rafa podamos ir tocando, pero bueno, lo que queremos es analizar este evento, darle una lectura sistemática histórica de lo que pasa entre Marruecos y entre España. Si aquí somos críticos de las democracias liberales, pues las monarquías son todavía peor dentro de este batiburrillo de regímenes que existen por todo el mundo, ¿no? Y además, como siempre, pues darle una mirada en términos de lo que acontece para la política internacional, qué significa el Estrecho de Gibraltar. No vamos a hacer de esto una sesión ni de geografía ni de historia, pero bueno, sí señalar algunos puntos que nos parecen importantes para, pues, interpretar este evento más allá de lo que se señala de forma cotidiana en la prensa, ¿no? Evidentemente en México, pues el caso no es muy sonado, pero pues es un tema relevante de política internacional y que excede por mucho los límites de lo que aconteció solamente el jueves. Rafa, con esto, primeras impresiones, primera lectura. Sí, Héctor, un gusto estar aquí con su auditorio, contigo. Lo primero que hay que señalar es el contexto, ¿no? En el que se da esta situación, ¿no? Y pues, que tiene que ver con la guerra en Irán, ¿no? Y con la guerra en Ucrania, en donde Europa, pues, está jugando un papel, ¿no? Subordinado, pero importante. Y entonces lo que tenemos aquí es un país como España, en el que su presidente, o mejor dicho, su primer ministro, pues ha sido hasta cierto punto crítico de la política europea y del conflicto en Medio Oriente, y que se ha hasta cierto punto también despegado de la sumisión que han mostrado países como Alemania y Francia a Donald Trump en lo personal y al país, ¿no? Entonces, en ese contexto, sí, lo que vemos es eh, un rey, Mohamed VI, creo, de Marruecos, que está, pues, de alguna manera utilizando, sí, a su propia población para ejercer presión sobre España, que es el país con el que históricamente ha estado relacionado. Bueno, si usted me apura, los bereberes estuvieron casi 6 siglos en España, no lo olvidemos. Fundaron el Califato de Córdoba. Y posteriormente España tuvo a Marruecos, Mauritania, lo que se conoce como su colonia por muchos años, ¿no? Finalmente, alrededor de los años, a finales de los 60, Marruecos se independiza
Y queda un pedazo que es el que da lo que se le llama el Sáhara Occidental, que da hacia el Atlántico, ¿no? A la costa del Atlántico, porque Marruecos está más bien sobre el Mediterráneo, de cara a España, ¿no? Entonces, no, algunos plantean aquí es que esta crisis fue una crisis hasta cierto punto impulsada por el rey marroquí para presionar a España frente a en su posición, ¿sí? Con respecto a la alianza que tiene Marruecos, ni más ni menos que con el ente sionista, ¿no? Ya usted, o sea, porque la verdad, decirle de otra manera, a mí me gusta esto del ente sionista, ¿no? Mejor conocido como Israel y con Estados Unidos. Ambos, que de acuerdo con, ¿no? Un enroque típico de esta política, creo que en el primer gobierno de Trump, adoptan los acuerdos de Abraham, que son los acuerdos donde los musulmanes, particularmente en este caso Marruecos, reconoce a Israel. ¿Sí? Y a cambio de eso, Estados Unidos reconoce la soberanía de Marruecos en el territorio saharaui, en el Sahara Occidental, ¿no? Eh, el Sáhara Occidental tiene lo que se conoce como el Frente Polisario, que desde los años 70 ha enfrentado, ¿no? Y ha impulsado la idea de un país soberano al margen de Marruecos y de Mauritania y también, por supuesto, de los países europeos, ¿sí? Que es en realidad, pues prácticamente pura arena, ¿no? Y sin embargo, Marruecos, con el apoyo de Europa, se ha ido apropiando, sobre todo de las zonas de la costa. Si usted ve el mapa, pues lo que queda de los saharauis es una franja pequeña, ¿no? Que está lejos de la costa y luego tiene como un corredor hacia la costa mínimo, ¿no? Entonces, esta ambición, sí, o esta pues demanda de Marruecos de que ellos son los dueños de eso, tiene ya más de medio siglo. Pues en este momento, sí, es lo que de alguna manera está procurando. Hay antecedentes, en 2021 pasó algo similar porque justamente uno de los líderes del Frente Polisario viajó a España por una cuestión médica y España lo recibió y esto generó mucha inconformidad, mucha molestia por parte de la monarquía marroquí y entonces hicieron, ¿no? Pues hicieron de la vista gorda y pues aventaron, ¿no? Gente para la frontera con Ceuta y Melilla, tú bien mencionas, que son los últimos bastiones de Marruecos en la zona. Habrá que decir que también de Francia estuvo España. metido ahí, ¿no? Perdón, de España. Y Francia también estuvo metido ahí. Entonces, mire, si le jalamos al hilito, lo que nos vamos a encontrar que es un conflicto heredado por estos poderes coloniales que se van del lugar, pero dejan la mierda, perdone usted, ¿no? Dividen, se quedan con partes, etcétera. En todo caso, esta situación se vuelve a dar la semana pasada en este contexto en el cual Donald Trump ha sido muy crítico, e Israel también, de España, a pesar de que España pues, ha tenido una posición no ambigua, en mi opinión, pero se ha opuesto a la militarización ordenada, ¿no? Desde Estados Unidos y la OTAN a los países europeos. No ha sufrido, o se ha enfrentado un poco a esta política arancelaria, sí, de los Estados Unidos, etcétera. Y ha sido hasta cierto punto crítico también del ente sionista y de su campaña, ¿no? De exterminación en Palestina. Entonces, lo que vemos aquí es algo que empieza, según esto, en redes sociales, en TikTok, empiezan a decir que España va a dejar entrar gente, que si se meten por mar no los van a regresar rápido, etcétera. Hay quien dice que incluso se habilitaron camiones por parte de la monarquía para llevar gente, porque mover 70,000 personas, no, o sea, digamos que no es tan sencillo y tomando en cuenta que son personas con fuertes necesidades y todo, asimismo se ha dicho que muchos infiltrados del servicio secreto marroquí pues, se metieron también, ¿no? Etcétera.
Entonces, la verdad, lo más interesante de todo es que esto generó una oleada de crítica de los propios países europeos, de la Unión Europea, empezando por la impresentaba de la von der Leyen, ¿no? Diciendo, ¿cómo es posible que España no tenga bien guardadas sus fronteras? Déjeme decirle que es una fortaleza, Ceuta. Se metieron por mar, por eso hay tantos ahogados. No se metieron por tierra porque es imposible. Hay una malla enorme. Esto ya pasó en el 2021. Hubo muchos heridos porque se aventaron contra la malla. Entonces, no, entonces básicamente lo que están haciendo es que estos Meloni, Van der Leyen, los franceses, pues están señalando, ¿no? Al primer ministro español, ¿no? Que tiene fuertes críticas por su actitud hasta cierto punto soberana frente a la propuesta estadounidense y del ente sionista, y pues lo utilizaron como, ¿no? Como una manera de golpearlo, ¿no? Lo peor de todo es que la postura del primer ministro, ¿no? Sánchez, ¿sí? Es, por decirlo menos, ambigua, ¿no? Sí, dice que en realidad se cuelan más por Italia y dio números mucho más grandes de migrantes que se cuelan por Italia que los que se cuelan por España o por otros países. Pero como tú dices, a final de cuentas el petate del muerto en Europa son los migrantes, ¿sí? Y esta crisis fue básicamente utilizada por el rey de Marruecos para presionar, como lo hizo ya en 2021, a España, porque parece ser que lo que Marruecos quiere es no solamente el desierto saharaui, también quiere Ceuta y Melilla, ¿sí? Y en ese sentido, para colmo, creo que el embajador del ente sionista en la ONU, ¿no? Dijo que eso pasaba porque España, después de todo, pues sigue siendo una colonia y tiene colonias. Fíjese usted, lo irónico de esto es que el ente sionista es una de las últimas colonias europeas fuera de Europa, ¿no? Que empezó en los años 40, porque es una colonia europea, porque la mayoría de la gente que se fue es europea, askenazi, ¿no? O házaros, como les llaman por ahí también, que son, profesan la religión judía, pero nunca vivieron en Medio Oriente, en Palestina, vienen de otro lado. Entonces, parte de la historia de la religión judía, ¿no? Entonces, a mí me parece que es la típica situación de manipulación. Por su parte, Donald Trump también metió la cuchara y dijo, ya ven, eso pasa, eso va a pasar si los demócratas. Entonces, en realidad, pues a mí me parece que es una crisis fabricada, ¿no? En una coyuntura muy delicada en la que se está resquebrajando la Unión Europea en términos de las presiones que recibe de Estados Unidos y sobre todo de lo que van a hacer frente a la guerra en Irán y por supuesto en Ucrania, ¿no? Entonces, Son un, no sé tú, sí, ¿cómo lo vean? sí es que, vaya, son un montón de ángulos, ¿no? Digo, por partir de alguno, mencionabas lo ambiguo de la posición de Sánchez. Yo, si no lo digo ambiguo, le digo, yo parece paranoico el asunto, ¿no? Claro que la posición del gobierno de Sánchez de España ha sido la de una crítica relativa a los movimientos del ente sionista de los últimos 3 o 4 años, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Ucrania está completamente entregado a las directivas de la OTAN. Había 40 y tantos policías, nacionales en Ceuta. ¿Sabes dónde está el ejército? ¿Saben ustedes dónde está el ejército español? Está desplegado en Polonia, en Lituania, en Letonia, en Estonia, cuidando de la invasión rusa, ¿no? Entonces, ambigüedad. Las bases más importantes que tiene Estados Unidos en Europa están en España, en Rota y una más que se me va el nombre, que se ocupan precisamente para el transporte de materiales, de armas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esa posición siempre ha sido. Mencionabas un antecedente en el 2021, me parece, cuando se da un cruce de 10,000 personas, esta vez es de 70,000, pero vamos a poner un antecedente más de los 70, de 1975, la famosísima Marcha Verde, ¿no? Y se da precisamente en el contexto de ascensión de los dos sextos. Acá sexto tiene otra connotación, pero de Felipe VI, el rey de España, y de Mohamed VI, el rey de Marruecos. Precisamente se da lo que es la famosa Marcha Verde. Son cientos de miles de marroquíes marchando hacia el terreno saharaui, hacia el terreno del Sáhara Occidental para ocuparlo. Y esa No, ocupación perdón, sigue estando hasta no, el día de hoy. perdóname una precisión. No, es el fin del franquismo y la llegada de los De,
De de Juan Juan Carlos, Carlos, claro. de Sí, Juan sí, Carlos. del Juan Carlos. Y por cierto, el otro país que firmó también los acuerdos de Abraham, los Emiratos Árabes Unidos. ¿Dónde vive el rey Juan Carlos? En los Emiratos Árabes Unidos. Entonces todo se empieza ahí a medio conectarnos, trata de plantear teorías de la conspiración, pero precisamente son... En el 75 se da la transición y mucho se dice que en realidad al rey Juan Carlos se le obliga a dos cosas. Tienes que entrar a la OTAN y tienes que reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental o pierdes las Canarias. Entonces es la negociación que se entiende que se establece entre Kissinger y la salida de Franco y la entrada de tanto de Felipe González como presidente del gobierno como del rey Juan Carlos, precisamente para garantizar esa transición controlada, ¿no? Entonces, bueno, en fin, Sí. decíamos, la migración ha sido el petate del muerto de los últimos, yo creo que de la política de todo el siglo XXI, al menos de los últimos 10 años para Europa, de forma cada vez más acuciante. Después, precisamente, como bien decías, de las crisis que ha creado el propio colonialismo europeo, no nos olvidemos de Libia, no nos olvidemos de Siria y no nos olvidemos de este recién colonialismo. Marruecos, por cierto, fue protectorado francés, no español. Entonces, bueno, un desastre que viene ahí y de siglos. Pero bueno, concentrándonos un poquito en la situación actual, lo que decíamos en alguna ocasión, lo comentábamos en una reunión por fuera, que esta es la primera vez que esto no parece ser una cuestión de migración, precisamente porque veíamos en el 2010 y veíamos a familias y veíamos a niños, insisto, más de 10,000 personas intentando cruzar esa frontera, intentando llegar a España. En esta ocasión, prácticamente de forma exclusiva, jóvenes, varones. Entonces, ¿qué es lo que parece más? Tampoco es una invasión porque no va el ejército detrás, como sí lo fue en la Marcha Verde en el 75. Sí. Ahí sí iba el ejército infiltrado Pero entre los ese trescientos fue mil contra el Frente Polisario, contra el recordemos, Frente ¿no? Polisario. Y Sí, la misión que tenía España era convocar un referéndum y plantear la posible autonomía del Sáhara. No, Marruecos se monta en ese espacio, impide la creación del referéndum, lo sí, demanda para sí. Y ojo, empieza a construir muros en los ochentas, empieza a desplazar a la población. Se parece a cómo actúa un país del Oriente Medio también, ¿no? Es la misma maquinaria, la misma forma de operar en Gaza que respecto de la República Saharaui. sí, La mayor sí. parte de los saharauis se encuentran hoy en Argelia, ya no están en la República Saharaui porque Marruecos lo ha ocupado, ¿no? En fin, termino con esta parte, ¿no? Eh, Marruecos tiene una monarquía muy particular en donde se dice que quien gobierna en realidad no es el presidente del gobierno, que lo hay, tienen Sí. elecciones el mes que viene, sino esto que se conoce como el Magsen, un grupo, una oligarquía, el grupo más cercano al monarca, que tiene que ver con los servicios secretos, con las grandes empresas. El presidente del gobierno o el primer ministro es el segundo hombre más rico de Marruecos, para que se imaginen el nivel de los aliados de Occidente, de los países árabes aliados de Occidente, porque se critica a las monarquías que se quiere criticar, a las teocracias como la iraní, como se le denuncia de forma constante, pero la monarquía marroquí, la monarquía en los Emiratos Árabes Unidos, la monarquía saudí, como han estado bien de cara al tío Sam y de cara a algunos más en Medio Oriente, pues precisamente se les lava la cara, ¿no? Yo termino, digamos, esta parte pensando, claro que no es una cuestión de inmigración en esta ocasión, se trata de darle un golpe en la mano, un golpecito a Pedro Sánchez, un golpe al PSOE, para decir, si el PSOE no se pone las pilas, pues tenemos a PP y a Vox que están dispuestos a hacer exactamente lo mismo, a seguir entregando las mismas concesiones a los Estados Unidos, pero que no van a poner sobre la palestra la defensa, aunque sea en el discurso de Palestina, que van a ser mucho más dóciles respecto al uso de sus bases para el transporte de materiales, de armas hacia el Medio Oriente, y decirle eso, ¿no? Ahora, que si Marruecos tiene un proyecto, el Gran Marruecos, que implica, como tú lo comentabas, quedarse con Ceuta, con Melilla, con partes de Mauritania, con las Islas Canarias, con partes de Mali, con partes de Argelia, esa posición también irredentista pues viene de una construcción que se parece mucho a la del Gran Israel. O sea, beben de una misma fuente, de una misma forma de entender la política que tiene que ver precisamente con sus formas de concebir la política de sus élites, ¿no? Y última parte, para ir haciendo algunos comentarios de cierre, la situación interna de Marruecos no tiene mucho que ver con lo que se nos vende desde acá, que va a organizar el Mundial del 2030, que se va a construir el estadio más grande del mundo o que ya está en construcción. ¿Se acuerdan cómo se construían los estadios en Qatar con mano de obra esclava, con fallecidos? Bueno, una situación similar. El año pasado hubo protestas de cientos de miles de jóvenes en Marruecos. ¿Se acuerdan de estos de las banderitas piratas de One Piece que empezaron en Bangladesh? Bueno, después se reproducen también en Marruecos.
porque mueren 8 mujeres en un día en salas de parto, porque el sistema público está desatendido, el sistema de salud está desatendido, el sistema educativo está desatendido, porque hay un paro del 40% del empleo juvenil. Entonces, esa gente es precisamente la que no es la que le interesa a su rey lo que le interesa que es mantener el contrato con las 20 compañías españolas que se instalan en territorio marroquí, y ahí es donde vemos la simbiosis, ¿no? Ni a Pedro Sánchez le interesan los españoles, mucho menos a Felipe VI ni a Juan Carlos I, ni al rey Hassan II, ni a Mohamed VI, que su hijo también ahí anda a punto de tomar posesión, Hassan III. Les interesa a la población marroquí, no, esto tiene que ver con intereses económicos, políticos, y a lo mejor cerramos con la parte geopolítica, ¿no, Rafael? Lo que es el estrecho de Gibraltar, lo que implica el control precisamente de ese estrecho. Por cierto, se habla mucho de Ceuta y de Melilla, pero no se habla de la colonia británica en territorio europeo que es Gibraltar. Por ahí dicen Gibraltar español, Malvinas argentinas, Guantánamo cubano y el Esequibo venezolano, son reivindicaciones No, que se no. escuchan seguido, ¿no? Parece ser que Gibraltar ya se lo dieron a los españoles. Recientemente creo que hubo una ceremonia, pero no me quedó claro cómo estuvo la cosa. Al contrario, quitaron todas las restricciones para que los británicos puedan pasar directamente a territorio español sin la valla que había. Pero no, está afianzadísimo el control de Gibraltar por parte del Reino Unido. Pues ya sabes Entonces, que el peor enemigo pues siempre está en casa, ¿no? Y en eso los europeos por siglos pues se han distinguido bastante, ¿no? Em, pues sí, yo creo que esta situación, si la vemos desde una perspectiva más general, pues tiene que ver con los cambios geopolíticos que hemos estado presenciando en los últimos 15, 20 años, y que se han acelerado mucho con toda la cuestión de la crisis de Hormuz y toda la guerra contra Irán. Em, y creo que, pues como tú bien mencionas, pues desnuda claramente los intereses de los dirigentes europeos y de los dirigentes africanos, ¿no? O sea, los negocios. Lo demás, que si la población, que si necesita, que si no, etcétera. Si se ha sostenido una monarquía parlamentaria totalmente simulada, ¿sí? Totalmente feudal en buena medida. Sí, es gracias a que les conviene a las grandes compañías europeas. Y recordemos que todos los procesos de independencia de las antiguas colonias en África, sí, en los años 50 o en la posguerra, incluyendo Marruecos, en realidad fue una independencia no simulada. ¿Por qué? Porque la dependencia económica, las empresas, las concesiones siguen siendo básicamente para los países que en su momento ocuparon esos territorios, ¿no? Entonces, eh, el rey de Marruecos está ahí porque es la correa de transmisión de esos negocios, ¿sí? Hacia afuera y hacia adentro, ¿no? La idea de una legitimidad adquirida gracias a que son países soberanos e independientes. mira, yo Y no sé si valga la pena, porque luego se hacen estas reivindicaciones sobre los distintos tipos de colonialismo, pero creo que sí vale la pena señalarlo. Comentabas hace ratito que el líder del Frente Polisario se atiende cuando está la crisis del COVID en España. ¿Por qué? Porque los saharauis tenían pasaporte español. Y yo no sí, voy a reivindicar a Franco, pero es precisamente después de Franco, cuando se les quita, cuando el rey Juan Carlos los deja vendidos a los marroquíes. En cambio, los marroquíes ni siquiera eran colonia francesa, fueron un protectorado, dejaron a su sultán todo el tiempo. ¿Por qué? sí. Porque ese sultán siempre dobló las manitas con la oligarquía francesa y habla en francés y se va a comprar a París. No su gente, pero ese Maxen, esa oligarquía o esa No, monarquía, esa aristocracia y su dinero lo tienen los bancos suizos y en europeos, o sea. Paribas. En Sí. realidad, qué mejor que para que la cuña apriete, pues tiene que ser del mismo palo, pues qué mejor que quitar este protectorado, que en realidad es otra palabra para decir colonia, ¿no? Y darle magnánimamente la independencia, etc. Y también hay una crisis regional con otros países como Argelia, Argelia. como incluso Libia en los tiempos de Gaddafi, que también estuvo apoyando al Frente Polisario. Entonces, pues se hace un tremendo relajo, ¿no? Porque, pues, a final de cuentas, Marruecos es una cuña en África antes, cuando estaba Libia y tenía más fuerza, hoy no, pero pues sigue siendo la idea de mantener el control de los antiguos centros coloniales de las fuentes de riqueza, de los recursos naturales de estos países, ¿no? Y no les importa la pobreza. Y no solo eso, sino que además estigmatizan
¿sí? El mismo problema que ellos causan con esa política, que es la pobreza y la miseria de mucha gente que no tiene más que la única posibilidad es migrar para resolver un poco su vida. Es, creo que el tercer país africano con mayor llegada de dinero de remesas, ¿sí? No creo que nos ganen a nosotros, en eso sí somos campeones, ¿verdad? Pero en términos de cantidad de dinero. Pero es obvio que aquí, pues, no, es una economía subsidiada, ¿no? Por estos trabajadores que se empezaron a ir desde los años 50 y 60. O sea, la migración marroquí, usted va a España, se va a encontrar con mucha gente que tiene muchos años ahí, generaciones, ¿no? Pero, pues como decía el viejo Marx, viven con lo mínimo para poder seguir haciendo rico a su rey y reproduciendo su mano de obra para que, pues, cuando ellos se mueran, sus hijos sigan trabajando y sigan siendo explotados. Pero, pues, al final no logran solucionar el problema porque son economías dependientes y generan este tipo de situaciones. A mí me parece grotesco, aunque no voy a decir que Mohamed es el único que utiliza su población para obtener, ¿no? Si me apuras, Carlos Salinas también de alguna manera, ¿no? Lo hizo. Y ahora se sabe, bueno, se supo en su momento, pero ahora se sabe claramente que Ronald Reagan abrió las fronteras para abaratar, patronar a los sindicatos estadounidenses y abaratar la mano de obra estadounidense con la venia de Carlos Salinas y el famoso Tratado de Libre Comercio. ¿Sí? Entonces, al final de cuentas, pues si estamos en el capitalismo, los gobernantes capitalistas van a utilizar a su población para seguir manteniendo su poder y sirviendo a sus patrones, que son los dueños del capital. Entonces, digo, no vamos a señalar a los marroquíes desde México, ¿verdad? Y decir, es que esos cuates viven en el feudalismo. No, es un fenómeno global, mundial, ¿sí? Que los europeos, yo creo que los estadounidenses todavía tampoco reconocen. ¿Por qué tenemos migrantes? Porque empobrecemos poblaciones, porque les quitamos cualquier posibilidad, les contaminamos sus medio ambientes, etcétera. Sí, ¿y a dónde se Así van es. a ir? Pues a los países donde hay una mayor renta y un mayor trabajo. Sí, esa es la cuestión, ¿no? Que independientemente, más allá que si de derechas o izquierdas, el problema es precisamente eso, que la inmigración se la ha instrumentalizado en uno y otro sentido. Algunos para pararse el cuello, como la socialdemocracia española, pues aduciendo precisamente que se hace en términos humanitarios, etcétera, etcétera. La derecha española, por su parte, ya existen grupos, partidos como el Núcleo Nacional, que son abiertamente nazis. Entonces, pues bueno, eso es lo que queríamos comentar un poquito, ¿no? Esto no es solamente una cuestión de inmigración, no es una invasión a España, ni mucho menos, pero sí queríamos dejar en claro eso, que tanto la democracia española como la monarquía actual marroquí son creaciones del nuevo imperialismo de los Estados Unidos después de los 70. Y esa última cuestión, ¿no? Si las oligarquías españolas y marroquíes son las mismas, están al servicio precisamente de ese proyecto de los Estados Unidos. Entonces, por último, por no dejar de señalar un tema, vamos a poner por aquí un mapita. Sí hemos hablado precisamente de la importancia de lo que acontece en Irán, en Oriente Medio, por la importancia de los estrechos, el estrecho de Irán, perdón, el estrecho de Hormuz, el estrecho de Bab al-Mandeb, pues el otro estrecho importante es Gibraltar. Y quien controla el estrecho también es importante, pensando precisamente en los comercios mundiales, en las rutas del tráfico marítimo y pensando, como decimos siempre, en el último rival de los Estados Unidos, pensando en cómo afectar a China. Estados Unidos necesita seguir controlando Europa y una forma de controlarlo también es controlar el estrecho. Decíamos, el Reino Unido ya controla Gibraltar. Si puede controlar Ceuta y Melilla con sus títeres en Marruecos, pues lo hará seguramente, ¿no? Pero bueno, quisimos dar este repaso a un tema complicado, un tema de carácter importante, pero pues sin más me quedé yo solo aquí para el final de la grabación, ya saben, problemas de internet, pero como siempre agradecerles a quienes nos acompañaron, gracias a Rafa por entrar a despedirse aunque sea, y, y pues solicitarles como siempre el apoyo al canal, su compartida, su like, pues estos temas no son evidentemente muy divulgados, a lo mejor rompemos fronteras con este tema, pero bueno, gracias a todos, gracias a Rafa y por aquí nos encontramos próximamente.